Muy bien. La, la pérdida de sentido en la vida es muy sutil. Perder el sentido de la vida o tenerlo perdido de antemano es muy sutil. Es muchas veces, ¿no? Otras veces es tan palpable y tan evidente que la situación de la persona se hace traumática y al final termina en una tragedia, ¿vale? Pero eso cuando es muy evidente, cuando la persona ha perdido o no tiene el sentido a su vida. Pero luego, en la gran mayoría de las personas, subyace una pérdida de sentido de la propia existencia que es muy sutil. Y entonces eso va desgastando a la persona, desgastando a través de los años y de las circunstancias que la persona va viviendo, como las va viviendo sin un sentido claro y consciente del sentido que tiene su vida, pues se van produciendo ciertas situaciones y ciertos estados en la persona, ¿no? Pues el desánimo, la apatía, el vacío, la insatisfacción. Y como es sutil y es a través del tiempo, pues uno va como soportándolo, ¿no? Y va buscando ciertos alicientes que vayan supliendo esa falta de sentido. Pero como el sentido en la vida tiene que ser algo al final espiritual, nada de lo que tú cojas para aliviar los síntomas de esa falta de sentido, nada material que tú cojas para aliviar esa falta de sentido, lo va a hacer. No te va a aliviar, al final no te va a aliviar. Y entonces va a ser doble el sentimiento, va a ser el que subyace de no tener sentido y el fracaso de que lo que has hecho no te alivia, de que lo que has cogido no te alivia, de lo que has tomado no te alivia, de lo que has comprado no te alivia, de lo que has conseguido incluso no te alivia, no suple ese vacío que tienes por la falta de sentido. Y entonces, ahora quiero yo plantearte y hacerte una ilustración, ¿no? Y hacerte la ilustración de que tu corazón, que es donde se almacenan todas estas cosas de la persona, tu corazón es como un cuadro de luces, ¿vale? Donde, como sabéis, hay muchos interruptores. Vale. Y ahora, un interruptor es el trabajo. Y bueno, evidentemente, tú trabajas y tú traes provisión a tu casa, tanto hombres como mujeres, traes provisión, incluso si tienes la gran suerte de trabajar en lo que tienes dones, tienes talento y desarrollas esos dones y esos talentos, muy posiblemente te sentirás algo realizado con ese trabajo, ¿no? Y si te recompensan, que es la manera de decir la sociedad, de decir, bueno, valoramos lo que estás haciendo y te vamos a recompensar económicamente. Bueno, pues hasta ahí, ¿vale? Pero a través de los años, con el trabajo, tú ves que eso no suple, no te completa, no te llena, no le da ese sentido a tu vida. Y entonces buscas otro interruptor. Y el otro interruptor es la familia. Y bueno, si la tienes, porque hay personas que ya por la edad que tienen, pues los padres han
ya no están, por lo que sea no se han casado o no tienen hijos y bueno, a lo mejor tienen algunos hermanos, pero cada uno son mayores y hacen sus vidas y tal, o no, o tienes todavía familia, ¿vale? Entonces, bueno, pues tú buscas aliviar ese sentido de tu vida a través de la familia, ¿no? Y entonces te vuelcas en la familia y en las relaciones familiares y tal, pero a lo largo de los tiempos y de los años de vida te das cuenta y sientes en tu interior que eso, bueno, pues no llega a suplir el sentido, porque cada persona tiene su propia vida, su propio destino y su propia familia y sus propias circunstancias y no puedes pretender que ellos se dediquen a ti y que estén pendientes de ti y de tus emociones y de cómo te sientes y de tus aspiraciones y de tus logros algunas veces lo harán, pero no es suficiente como para suplir ese inmenso vacío que deja el sinsentido de la vida, ¿no? Y entonces vas a buscar otro interruptor, ¿vale? Porque estos dos, pues parece que no funcionan. Tú los subes y no funciona, no da luz en los cuartos. Y subes y no da luz en el salón. Y algo pasa aquí, ¿no? Y entonces pruebas con el interruptor del ocio. El ocio, el placer, la diversión. Y bueno, parece que ha hecho un intento y parece bueno, que al principio como que suple un poco y tú llegas incluso a confundirlo con la felicidad. Y dices, wow, esto sí, esto me da felicidad. Pero no te equivoques, no es felicidad, es placer. Y no es la misma cosa. El placer no es felicidad, el placer es placer. Y es momentáneo. Y es pasajero. Y generalmente, como abuses de él, trae consecuencias negativas. Como tú abuses del placer, ya sea en la comida, sea en la bebida, sea en las sustancias, sea en el sueño, sea todo en abundancia, en demasiado, al final se vuelve perjudicial, incluso el placer. Entonces, lo que al principio parece que es felicidad y que te da ese estado, luego resulta que no. Y con el peligro inminente de que, como abuses, te va a traer consecuencias negativas y muy serias. Y así sigues probando interruptores, pues, por ejemplo, el conocimiento. Y ahora te pones a estudiar y te pones a leer y te pones a indagar y te pones a ver podcasts y te pones... ¿Que está bien? Claro que está bien. Todos esos interruptores forman parte del corazón humano. Claro que sí. Pero resulta que no funcionan. Porque tú los subes y no cumplen la función que en el fondo tú vas buscando. Que es que tu vida tenga un sentido. Porque ya me dirás tú que si tu vida no tiene sentido, ¿de qué sirve todo lo demás? El otro día escuché a una persona hablar de que lo que más miedo le daba en la vida era el olvido. Y el hombre explicó, ¿no? Y dijo, porque cuando nosotros desaparecemos, ¿qué queda de nosotros? Quizá unas fotos, pero esos son momentos de la persona. Quizás la memoria en el marido, en la mujer, en los hijos, la memoria de esos padres, pero realmente ¿qué queda? Quedan instantes quietos en la memoria de la persona, pero ¿y la identidad de esa persona? La identidad, al final te olvidas de quién era esa persona, porque al final la identidad de esa persona se diluye en tu tiempo. Y tú, en el afán de retenerlo, guardas una foto, guardas un recuerdo. Al final se te olvida
el tono de voz que tenía la persona. Lo recuerdas vagamente, pero nunca te ha pasado. ¿Tú recuerdas el tono de voz de tu abuelo, por ejemplo? Si ya no lo tienes, si ya hace años que falleció tu abuelo, el timbre de voz que tenía. Es complicado recordarlo. Y si lo haces, es eso lo que recuerdas, pero no a tu abuelo, no la identidad. Entonces este hombre decía que lo que más miedo le daba y lo que más tristeza le daba era el olvido en ese sentido, en perder la identidad de las personas. ¿Por qué? Porque es lo que le da sentido a la vida, el ser, ¿no? Entonces, de nada sirve tener familia, tener hijos, tener trabajo, tener ocio, viajar, disfrutar de los placeres de la vida, tener conocimiento, saber mucho, si tu vida no tiene sentido. Y muchas personas, yo me atrevo a decir, la gran mayoría, viven así, viven con esos interruptores apagados. Los tienen, pero si yo preguntara ¿a qué nivel estás viviendo las relaciones familiares? A un nivel de relación superficial, vana, cada uno mirando un poco por lo suyo, interesada. No podrías decirme plena, una relación plena, profunda. No, porque el interruptor está apagado, está para abajo, no ilumina. Y si te dijera yo, ¿cómo te estás viviendo el trabajo? Tu trabajo. El otro día prediqué sobre el trabajo, maldición o bendición. Y yo me planteaba teológicamente qué significa el trabajo. Si fue una maldición cuando Dios expulsa a Adán y Eva del paraíso y los maldice, o realmente ya existía antes de esa expulsión y era una bendición. O sea, eso teológicamente también se puede discutir, ¿no? Pero el caso es que las personas trabajan y no encuentran el sentido al trabajo, lo hacen por pura supervivencia. Pero más allá de la supervivencia o de esa pequeña suerte o favor que tiene la persona que está desarrollando un trabajo en el que se siente realizado, pero no pasa de ahí, no encuentra un sentido más profundo todavía y más existencial de esa labor, de esa relación con los padres, de esa relación con los hijos, de esa relación con la pareja. No encuentra el sentido de dejarás a tu padre y a tu madre, te unirás a tu mujer y seréis una sola carne. Una sola carne. Eso es un milagro, eso es un misterio. Eso lo has experimentado tú con tu mujer. ¿Tú estás experimentando eso en tu matrimonio? O sea, ojo que hay muchas cosas que cuestionarse. Pero la gente vive, y vive con los interruptores apagados. Y vive con su vida a media luz. Vive a media luz, es como si en una calle no hubiera farola. Y dices tú, qué poca luz hay aquí, ¿no? Qué poco iluminado está esto. Pues si pudiéramos examinar las vidas de las personas, están muy poco iluminadas. ¿Y tú realmente crees que tantísima belleza que contiene la creación es para que vivas a oscuras? ¿Es para que no la disfrutes? ¿Es para que no la veas? ¿Tú crees realmente eso? ¿Crees que se ha hecho todo un universo infinito para que tú en él vivas a oscuras? ¿Vivas a media luz? ¿Todo a media luz, como dice la canción? No tiene lógica, no puede ser así. Yo me resisto a pensar que eso sea así.
Tiene que haber un sentido de la vida profundo. Y que nos hemos quedado en el conocimiento. Hay gente que se mete en el conocimiento, ya lo dice el libro de Eclesiastés, busqué las cosas en los placeres de la vida y me di cuenta que es vanidad. Busqué el sentido en las relaciones humanas, en el hombre, y maldito el hombre que confía en otro hombre, todo es vanidad. Busqué el sentido en la sabiduría, en el conocimiento, todo es vanidad. Y el hombre encuentra que todo lo creado bajo el sol es vanidad. ¿Por qué? Porque no ha encontrado el sentido de la vida. Y entonces, ahora uno, en un viaje al interior de su corazón, en un programa, en un proceso como el que estamos sufriendo, y digo sufriendo porque tiene un precio, porque hay unas exigencias, porque hay un precio que pagar para esto, porque te tienes que enfrentar a heridas, a traumas, a dolores, a tus propias debilidades, a tus propias miserias, y tienes que reconocerlas, y eso es doloroso. Por eso digo sufrir transformación. Entonces, cuando uno inicia un camino de crecimiento personal como este, uno se da cuenta de que tiene los interruptores sin luz, que no le van las fases. Y entonces examina su corazón con valentía, con coraje, con honestidad, sin mentirse, sin autoengañarse, sin disimular, sin tapar. Y se da cuenta, es como cuando tú miras el cuadro de luces y ves que no puedes subir, que suben los interruptores y no da luz, y ahora te fijas en el general, y es que el general está abajo. Caray, ¿cómo quiero yo que funcionen el resto de los interruptores si el general está bajado? Ay, amigo, ¿no será que tiene usted que levantar el general para que los otros interruptores funcionen e iluminen cada uno el área que tiene que iluminar? Y ahora, si es usted sabio o empieza a serlo, dígame cuál es el interruptor general, cuál es el principal, cuál es el que va a permitir que el resto de interruptores cumplan la función y la cumplan eficazmente y para lo que están hechos. ¿Y quién es el que va a dar ese sentido profundo a tu vida? Y por ende, el sentido al trabajo, a la familia, al matrimonio, a los hijos, al ocio, al conocimiento, al disfrute, a la felicidad, a tu destino, a tu eternidad, al paso por aquí, por esta dimensión, por esta realidad. ¿Quién o qué? ¿Eso te lo has planteado tú? ¿Quién o qué le va a dar ese sentido profundo? Y entonces, cuando tú subes ese principal, ese interruptor principal, hace todo pla, 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 y se empieza a iluminar todo. Es como cuando el de Vigo, el alcalde de Vigo, que tiene toda la ciudad llena de bombillas, dice en Navidad 1, 2 y 3, y baja la palanca general y hace toda la ciudad pla, 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 y se ilumina todo. ¿Tú quieres que suceda eso en tu vida? ¿Tú quieres que se ilumine cada una de las áreas que hay en tu vida? Y que tomen, nunca mejor dicho, otro sentido, y un sentido verdadero, real y más profundo, que al final es el que va a satisfacer tu alma, es el que va a llenar esas expectativas que nunca has logrado completar, es el que le va a dar dayenú a tu vida, gozo, plenitud,
sentido, pertenencia, eternidad, propósito. ¿Quieres que delante de tus ojos, al iluminarse todo, la realidad se transforme? ¿Tú quieres experimentar eso? ¿Tú quieres experimentar cómo la realidad delante de tus ojos se transforma? ¿Cómo tú vas a empezar a vivir la vida completamente diferente y desde una perspectiva totalmente diferente y totalmente nueva? Que no trae cansancio, que no trae hastío, que no trae aburrimiento. ¿Tú quieres comprobarlo eso? Sube el interruptor general y dale luz a todos los demás. Ahora, la pregunta que hay que hacerse es ¿quién o qué, en todo caso, es ese interruptor? Bueno, si yo encontrara que, por ejemplo, un objeto, ¿no? Bueno, pues un teléfono móvil, un dispositivo móvil, un televisor, algo más complejo, un equipo informático, cualquier electrodoméstico, por poner, ¿no? Ya que estamos en ese ejemplo, ¿no? Encontrara que funciona mal, que estuviera disfuncional y no cumpliera el propósito para el cual ha sido fabricado, yo primero haría uso de la garantía de ese objeto, ¿no? Y la garantía, ¿quién te la da? ¿Te la da Repuesto Fernández, con todo mi respeto a los Fernández? No, te la da el fabricante original de ese producto, la casa oficial, que es quien ha sellado esa garantía, ¿cierto? Y entonces, si usted nota en ese objeto alguna disfunción que no está desarrollando la labor para la cual fue diseñado y por lo cual tú lo has comprado, pues tú te irías al fabricante, a la casa original, ¿no? ¿Cierto o no? Bueno, si estamos hablando de nosotros y si estamos hablando, evidentemente, de una disfunción, porque cuando una persona se encuentra perdida aquí, se encuentra sin sentido, todo pierde rumbo. ¿Para qué voy a seguir trabajando? ¿Para qué voy a seguir esforzándome? ¿Para qué hago esto? ¿Para qué hago lo otro? Aquí no encuentro yo... no encuentro mi realización, no encuentro mi satisfacción, no encuentro el sentido. Es que no, bueno, voy a seguir viviendo porque es lo que ha tocado, porque yo no elegí estar aquí y como dicen los adolescentes a los padres, ¿no lo habéis dicho cuando fuisteis adolescentes o no lo escucháis? Dice, que yo no pedí nacer, le dicen a los padres cuando no quieren admitir las normas. Y los padres, pues, mientras vivas en esta casa tienes que cumplir estas normas. O sea, las peleas con los adolescentes. Y te dice el adolescente, pero es que yo no te pedí nacer. Bueno, está muy bien esa pregunta hecha. Claro que sí. Pues empieza a asumirlo. Empieza a asumirlo. Que aunque no lo hayas pedido, tus padres tampoco pidieron nacer. Y tampoco pidieron tenerte exactamente a ti. Porque no te eligieron por catálogo. Todavía. ¿Me entiendes? O sea, que si quieres culpar, en todo caso, no la culpa, la responsabilidad de que tú estés aquí no es de tus padres. Está más arriba. Está en el fabricante. ¿Cierto? Entonces, si estamos hablando del ser humano, ¿quién es el fabricante? ¿Quién es el creador? ¿Quién nos ha creado a nosotros? Tú tendrás que cuestionártelo. Bueno, el polvo de las estrellas, el caos, la ley del caos y el orden, Mama Pacha o Pachamama, ¿cómo se llama? Pachamama.
no lo sé, o el azar, o el mundo de las probabilidades, o la simple casualidad, o un accidente. No lo sé. Pero eso, todo lo que he nombrado, no te va a dar el sentido, porque no tiene sentido que tú estés aquí por accidente. No tiene sentido que tú estés aquí por la ley de las probabilidades. No tiene sentido que estés por el azar. No tiene sentido que tú que vengas del polvo de las estrellas. Tu cuerpo es posible, pero tu identidad, tu individualidad, tu ser, eso tiene que haber sido un creador. Bien, pues cuando tú tomes contacto con ese creador y entregues tu vida para que sea de vuelta a su sentido original, su diseño original, que ha sido deformado y muchas veces destruido, engañado, distorsionado por este mundo y los afanes, cuando a ti te reparen y vuelvas al diseño original, volverás a tener el sentido, el propósito, la pertenencia que siempre debías de haber tenido y nunca debías de haber perdido. Así que acompáñeme a esa búsqueda de ese creador, de ese interruptor general que va a hacer que su vida se ilumine en todas las áreas. ¿Estamos de acuerdo? No se resista, no tenga miedo y haga ese viaje. Haga ese viaje y recupere la eternidad, porque somos seres eternos y nuestro verdadero destino no es este, es la eternidad. Muy bien. La línea del día. La línea del día. Sube el interruptor general, ¿no? Sube el interruptor o encuentra a tu creador. O ve a tu creador. Ve, porque ahí es donde vas a encontrarle el sentido a la vida. No te lo va a dar otra cosa. Todo lo demás, dice el predicador, es vanidad. Muy bien, entonces a la de 3, ¿vale? Que sería, ¿cuál? Encuentra a tu creador. ¿Encuentra o busca? Busca a tu creador. Y llévale tu disfunción, ¿vale? Busca a tu creador. A la de 3, lo proclamamos para que se haga un objetivo hoy. A la de 1, a la de 2 y a la de 3. Busca a tu creador. Muy bien, muchas gracias.